Hola y bienvenidos. Esta noche quiero llevarte a algún lugar especial, un viaje que comenzará aquí mismo, en la comodidad de tu cama, pero que se extenderá hacia los rincones más misteriosos del cosmos. Mientras te acomodas y cierras los ojos, vamos a explorar juntos una de las preguntas más fascinantes que la humanidad se ha planteado. ¿Cuál es la verdadera escala de un agujero negro comparado con nuestro hogar, la Tierra? Es una pregunta que podría parecer académica, distante, casi irrelevante para nuestra vida diaria. Pero te invito a considerar esto. Cada noche, mientras dormimos tranquilamente en nuestro pequeño mundo azul, existen en el universo objetos tan masivos, tan densos, tan extraordinariamente poderosos que desafían nuestra comprensión más básica de la realidad. Y sin embargo, aquí estamos, seguros, protegidos, girando suavemente en nuestra órbita alrededor del Sol, completamente ajenos a estas maravillas cósmicas que existen allá afuera en la oscuridad. Antes de continuar, si estás disfrutando de este viaje cósmico, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para más exploraciones nocturnas del universo. Me encantaría saber desde dónde nos acompañas esta noche y qué hora es en tu rincón del mundo. Déjamelo en los comentarios. Es fascinante pensar que mientras algunos se preparan para dormir, otros quizás están despertando, todos unidos por esta curiosidad compartida sobre nuestro lugar en el cosmos. Imagina por un momento que pudieras sostener la Tierra en la palma de tu mano. Sería una esfera perfecta, suave al tacto, con remolinos de nubes blancas danzando sobre océanos azules y continentes marrones y verdes. Ahora imagina que en tu otra mano intentas sostener un agujero negro de masa estelar, uno de los más pequeños que existen. No podrías verlo, no en el sentido tradicional, porque la luz misma no puede escapar de su abrazo gravitacional. Pero si pudieras sentir su peso, si de alguna manera mágica pudieras experimentar su presencia, la diferencia sería tan profunda que tu mente lucharía por procesarla. La Tierra, con toda su masa, sus montañas, océanos y todo lo que ha existido alguna vez sobre su superficie, pesaría como una pluma en comparación. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje hacia la comprensión de estas escalas imposibles. Quizás te preguntes por qué deberíamos contemplar algo tan vasto, tan alejado de nuestra experiencia diaria. La respuesta es simple y profunda a la vez. Entender nuestra escala en el universo no nos hace más pequeños, nos hace más conscientes de lo extraordinario que es existir. Cada átomo de tu cuerpo, cada molécula de aire que respiras, cada gota de agua que has bebido alguna vez, existe en un delicado equilibrio que permite la vida tal como la conocemos. Y mientras descansamos seguros en nuestras camas, protegidos por la delgada capa de Setsntosentot, atmósfera que envuelve nuestro planeta, en algún lugar del cosmos, la materia está siendo inexorablemente atraída hacia horizontes de eventos de los cuales nunca podrá regresar. Es un contraste que invita a la reflexión, no al miedo, sino a un profundo sentido de asombro ante la variedad y escala del universo que habitamos. Los agujeros negros han capturado nuestra imaginación colectiva de una manera que pocos otros fenómenos cósmicos lo han hecho. Son mencionados en películas, libros, conversaciones casuales, como si fueran monstruos cósmicos acechando en la oscuridad. Pero esta noche, mientras exploramos su verdadera naturaleza y escala, te invito a verlos de manera diferente. No como amenazas distantes, sino como parte integral de la arquitectura del universo, tan naturales y necesarios como las estrellas que iluminan el cielo nocturno. Son los escultores silenciosos de galaxias, los guardianes de secretos cósmicos que apenas comenzamos a comprender. Y aunque su gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, paradójicamente, son responsables de algunos de los fenómenos más brillantes y energéticos del universo. Permíteme llevarte primero a un lugar familiar, a nuestro hogar cósmico, antes de aventurarnos hacia lo desconocido. La Tierra, este pequeño mundo que compartimos, tiene aproximadamente 12.742 kilómetros de diámetro. Es un número que podemos decir fácilmente, pero ¿realmente comprendemos lo que significa? Si comenzaras a caminar ahora mismo, caminando sin parar día y noche a un ritmo constante de 5 kilómetros por hora, te tomaría más de un año dar la vuelta completa al ecuador de nuestro planeta. Cada paso que dieras te llevaría a través de diferentes paisajes, culturas, climas, ecosistemas. Cruzarías océanos vastos donde la vida bulle en la oscuridad de las profundidades, desiertos donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latir,
selvas donde la vida explota en una sinfonía de color y sonido, y ciudades donde millones de personas viven sus vidas, cada una con sus propias historias, sueños y preocupaciones. Esta tierra nuestra, con toda su diversidad y complejidad, pesa aproximadamente 5.97 veces 24 kilogramos. Es un número tan grande que nuestras mentes no pueden realmente comprenderlo. Para ponerlo en perspectiva, si cada grano de arena en todas las playas del mundo pesara 1 tonelada, todavía no llegaríamos ni cerca de la masa de la Tierra. Y sin embargo, en el gran esquema del cosmos, nuestro planeta es menos que un grano de arena. Es una mota de polvo, flotando en un rayo de sol, como Carl Sagan tan poéticamente lo describió. Pero es nuestra mota de polvo, nuestro hogar, el único lugar en todo el universo conocido donde sabemos con certeza que existe la vida. La gravedad de la Tierra, esa fuerza invisible que nos mantiene anclados a su superficie, que hace que las manzanas caigan de los árboles y que los océanos permanezcan en su lugar en lugar de flotar hacia el espacio, es relativamente suave en términos cósmicos. Crea una curvatura en el tejido del espacio-tiempo, una pequeña depresión, como si colocaras una canica sobre una sábana estirada. Todo lo que se acerca a la Tierra rueda hacia esta depresión, pero no es una caída violenta o catastrófica. Es gentil, predecible, algo con lo que hemos evolucionado para vivir cómodamente. Puedes saltar y la gravedad te traerá de vuelta al suelo. Puedes lanzar una pelota al aire y caerá en una parábola perfecta. Es una danza que hemos estado bailando durante millones de años de evolución, una danza tan familiar que raramente pensamos en ella. Si estás disfrutando de este viaje cósmico contemplativo, no olvides darle like al video y compartir en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas esta noche. Me fascina pensar que mientras exploramos estas escalas cósmicas juntos, cada uno de nosotros está en un punto diferente de nuestro planeta giratorio. Algunos viendo el atardecer, otros la medianoche, otros el amanecer, todos unidos por esta curiosidad compartida sobre nuestro lugar en el universo. Ahora, mientras continúas descansando cómodamente, permíteme introducirte a algo que existe en el mismo universo que nosotros, pero que opera bajo reglas que parecen casi mágicas en su extrañeza. Los agujeros negros no son agujeros en el sentido tradicional. No son vacíos o ausencias de materia. Son todo lo contrario. Son concentraciones de materia tan extremas que han colapsado más allá de cualquier forma que podamos imaginar. Son puntos en el espacio donde la gravedad se ha vuelto tan intensa que ha rasgado un agujero en el tejido mismo de la realidad, creando lo que los físicos llaman una singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de tener sentido. Para entender cómo algo así puede existir, necesitamos hablar sobre las estrellas, esas luces brillantes que adornan nuestro cielo nocturno. Cada estrella que ves cuando miras hacia arriba en una noche clara es una batalla épica entre dos fuerzas titánicas. La gravedad, que intenta colapsar la estrella hacia adentro, y la presión de la fusión nuclear, que empuja hacia afuera. Durante millones o miles de millones de años, estas fuerzas se mantienen en un equilibrio delicado. La estrella brilla, enviando luz y calor al cosmos, creando los elementos pesados que eventualmente formarán planetas y, en al menos un caso que conocemos, vida. Nuestro propio Sol está en medio de esta batalla ahora mismo, convirtiendo 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo, liberando una cantidad de energía que nuestra mente no puede comprender verdaderamente. Pero eventualmente, para las estrellas más masivas, esta batalla llega a su fin. Cuando el combustible nuclear se agota, cuando no queda más hidrógeno para fusionar en helio, más helio para fusionar en carbono, más carbono para fusionar en elementos más pesados, la gravedad finalmente gana. Y cuando la gravedad gana en una estrella lo suficientemente masiva, no lo hace de manera sutil. El colapso es catastrófico, violento más allá de toda descripción. En cuestión de segundos, una estrella que podría haber sido más grande que la órbita de la Tierra, alrededor del Sol, colapsa hasta un punto. No hasta un objeto pequeño, no hasta algo del tamaño de una ciudad, o incluso de una montaña, sino hasta un punto de densidad infinita. La materia se comprime más allá de los átomos, más allá de los núcleos, más allá de las partículas subatómicas mismas, hasta que todo lo que queda es gravedad pura, curvatura extrema en el espacio-tiempo.
Este proceso de colapso crea lo que conocemos como un agujero negro de masa estelar. El término agujero negro fue acuñado por el físico John Wheeler en 1967 y captura perfectamente la naturaleza paradójica de estos objetos. Son negros porque no emiten luz. De hecho, capturan cualquier luz que se acerque demasiado. Y son agujeros en el sentido de que una vez que algo cae más allá de cierto punto, llamado el horizonte de eventos, nunca puede regresar. Es como si el universo tuviera desagües cósmicos, puntos donde la materia y la energía simplemente desaparecen de nuestro universo observable. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes y donde la escala comienza a volverse incomprensible. Un agujero negro de masa estelar típico, formado por el colapso de una estrella masiva, podría tener toda la masa de 20 soles comprimida en una esfera de apenas 60 kilómetros de diámetro. Piensa en eso por un momento. Toda la masa de 20 soles, cada átomo, cada partícula, comprimida en un espacio más pequeño que muchas ciudades de la Tierra. La densidad es tan extrema que una cucharadita de material de un agujero negro pesaría más que una montaña. De hecho, pesaría más que el monte Everest multiplicado por millones. Y ahora llegamos a la comparación que da título a nuestro viaje de esta noche. Si colocaras la Tierra junto a incluso el agujero negro de masa estelar más pequeño, la diferencia sería asombrosa. Nuestra Tierra, con sus 12.742 kilómetros de diámetro, parecería enorme en comparación con el horizonte de eventos de un agujero negro de masa estelar típico, pero las apariencias engañan profundamente aquí. A pesar de ser mucho más pequeño en tamaño, ese agujero negro contendría varias veces la masa de nuestro Sol, que a su vez es 393.000 veces más masivo que la Tierra. Es como comparar una pelota de playa con una bola de boliche del tamaño de una canica. La pelota de playa es más grande, pero la pequeña bola de boliche pesa incomparablemente más. La gravedad en la superficie del horizonte de eventos de tal agujero negro sería tan intensa que el concepto mismo de superficie pierde significado. No hay superficie sólida para pararse, solo un punto de no retorno, una frontera invisible en el espacio más allá de la cual ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo, puede escapar. Si de alguna manera pudieras flotar justo fuera del horizonte de eventos y dejar caer algo hacia él, verías ese objeto caer cada vez más lento desde tu perspectiva, su luz desplazándose hacia el rojo hasta desvanecerse en la invisibilidad, congelado en el tiempo en el borde del horizonte, desde tu punto de vista, aunque desde la perspectiva del objeto que cae, cruzaría el horizonte normalmente. Esta naturaleza extraña del tiempo cerca de los agujeros negros es algo que exploraremos más profundamente, pero por ahora, considera esto. Si pudieras de alguna manera orbitar de manera segura cerca de un agujero negro por una hora y luego regresar a la Tierra, podrías descubrir que han pasado años, décadas, incluso siglos aquí. El tiempo mismo se dobla y estira cerca de estos objetos, como si el universo no pudiera decidir qué velocidad debe tener el tiempo en presencia de tanta gravedad. Es un concepto que desafía nuestra experiencia diaria, donde un segundo es un segundo, un minuto es un minuto, no importa dónde estemos en la Tierra. Pero en el universo más amplio, el tiempo es tan maleable como el espacio mismo. Mientras contemplamos estas escalas imposibles, es natural sentir una sensación de vértigo existencial. ¿Cómo puede nuestro pequeño planeta, nuestro hogar con toda su vida y belleza, ser tan insignificante en comparación con estos monstruos cósmicos? Pero te invito a considerar una perspectiva diferente. El hecho de que existamos para contemplar estas preguntas, que hayamos evolucionado la conciencia y la curiosidad para mirar hacia el cielo nocturno y preguntarnos sobre los agujeros negros, es en sí mismo un milagro cósmico. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, pequeñas islas de complejidad y conciencia en un océano de espacio y tiempo. La Tierra puede ser pequeña comparada con un agujero negro, pero es exactamente del tamaño correcto para nosotros. Su gravedad es lo suficientemente fuerte para mantener una atmósfera, pero lo suficientemente débil para que podamos movernos libremente. Su distancia del Sol es perfecta para mantener agua líquida en su superficie. Su campo magnético nos protege de la radiación cósmica mortal. Cada aspecto de nuestro planeta parece estar finamente ajustado para permitir la vida tal como la conocemos. Y mientras los agujeros negros devoran materia y luz en rincones distantes del universo, aquí en la Tierra, la materia se ha organizado en formas que pueden pensar,
sentir, amar y maravillarse ante el cosmos. Continuemos nuestro viaje ahora hacia aguas más profundas, o más bien, hacia pozos gravitacionales más profundos. Porque los agujeros negros de masa estelar, por impresionantes que sean, son solo el comienzo. Existen en el universo agujeros negros tan masivos que hacen que los de masa estelar parezcan insignificantes en comparación, del mismo modo que estos hacen que la Tierra parezca insignificante. Son los agujeros negros supermasivos, los corazones oscuros de las galaxias, objetos tan vastos que su mera existencia moldea el destino de miles de millones de estrellas. En el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de la Tierra, se encuentra Sagitario A, un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la de nuestro Sol. Intenta imaginar eso. 4 millones de soles. Toda esa masa, toda esa materia que podría haber brillado durante miles de millones de años, comprimida en un volumen que, aunque grande para los estándares de los agujeros negros, sigue siendo minúsculo comparado con la galaxia que lo alberga. El horizonte de eventos de Sagitario A tiene un radio de aproximadamente 12 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, si el Sol fuera reemplazado por Sagitario A, su horizonte de eventos se extendería solo hasta aproximadamente donde está la órbita de Mercurio. Parece casi modesto, ¿no? Y sin embargo, este objeto relativamente pequeño en términos de tamaño físico gobierna gravitacionalmente una galaxia entera. Las estrellas cerca del centro galáctico orbitan alrededor de Sagitario a velocidades que desafían la comprensión. Algunas se mueven a miles de kilómetros por segundo, completando órbitas que las llevan peligrosamente cerca del horizonte de eventos antes de ser lanzadas de vuelta al espacio. Los astrónomos han observado estas estrellas durante décadas, trazando sus órbitas, y fue este movimiento lo que primero reveló de manera concluyente la presencia del agujero negro. No podemos ver Sagitario A directamente, pero podemos ver su influencia en todo lo que lo rodea, como detectar al viento por el movimiento de las hojas. Si la Tierra estuviera orbitando Sagitario A una distancia segura, digamos a la misma distancia que actualmente orbitamos el Sol, el cielo nocturno sería un espectáculo completamente diferente. El agujero negro mismo sería invisible, una mancha de nada absoluta donde deberían estar las estrellas. Pero alrededor de él, veríamos el disco de acreción, un remolino brillante de gas y polvo calentado a millones de grados, mientras espirala hacia su perdición. Sería más brillante que la luna llena, bañando la Tierra en una luz extraña y cambiante. Y más allá del disco, veríamos las estrellas del centro galáctico, miles de veces más densamente empaquetadas que en nuestro vecindario cósmico actual, creando un cielo nocturno tan brillante que apenas habría oscuridad. Pero Sagitario A, por masivo que sea, no es ni de cerca el agujero negro más grande que conocemos. En galaxias distantes, los astrónomos han descubierto agujeros negros con masas de miles de millones de soles. El agujero negro en el centro de la galaxia M87, que se convirtió en famoso cuando el Event Horizon Telescope capturó la primera imagen de la sombra de un agujero negro, tiene una masa de aproximadamente 6.5 mil millones de soles. Su horizonte de eventos es tan grande que nuestro sistema solar completo, desde el Sol hasta la órbita de Plutón y más allá, cabría cómodamente dentro de él. Piensa en eso. Todo nuestro sistema solar, cada planeta, cada asteroide, cada cometa, todo podría desaparecer dentro del horizonte de eventos de este único objeto. Y aún hay agujeros negros más grandes. TON 618, un cuásar distante alimentado por un agujero negro, tiene una masa estimada de 66 mil millones de soles. Su horizonte de eventos tiene un diámetro de aproximadamente 1.300 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Esto significa que el horizonte de eventos de TON 618 es tan grande que la luz tardaría más de una semana en cruzarlo de un extremo al otro. Si reemplazaras el Sol con TON 618, su horizonte de eventos se extendería mucho más allá de la órbita de Plutón, envolviendo todo nuestro sistema solar conocido y extendiéndose hacia el espacio interestelar. Comparar la Tierra con tal objeto es casi absurdo. Sería como comparar una bacteria con una montaña o un grano de arena con un continente. Y sin embargo, ambos existen en el mismo universo, gobernados por las mismas leyes físicas, hechos de los mismos bloques fundamentales de materia.
Los átomos en tu cuerpo, forjados en los corazones de estrellas antiguas, son idénticos a los átomos que están cayendo en los agujeros negros en este mismo momento en galaxias distantes. Somos, literalmente, polvo de estrellas contemplando el destino último del polvo de estrellas. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje a través de las escalas cósmicas, me encantaría saber qué es lo que has encontrado más fascinante hasta ahora. ¿Es la idea de que el tiempo se dobla cerca de los agujeros negros? ¿O tal vez la noción de que objetos tan masivos pueden existir en nuestro universo? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos nuestra exploración. A medida que profundizamos en la verdadera escala de los agujeros negros, es importante recordar que estos no son objetos estáticos o inmutables. Crecen, se alimentan, a veces se fusionan entre sí en eventos tan cataclísmicos que envían ondas a través del tejido mismo del espacio-tiempo. Cuando dos agujeros negros espiralan uno hacia el otro y finalmente se fusionan, liberan más energía en forma de ondas gravitacionales que la que todas las estrellas del universo observable emiten como luz en el mismo periodo de tiempo. Y sin embargo, este evento increíblemente violento ocurre en completo silencio, sin luz, sin sonido, solo una ondulación en la geometría del espacio mismo que viaja hacia afuera a la velocidad de la luz. Los detectores LIGO y Virgo aquí en la Tierra han captado estas ondulaciones, estas ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros que ocurrieron hace miles de millones de años en galaxias distantes. Cuando estas ondas pasan por la Tierra, estiran y comprimen el espacio mismo, pero de manera tan infinitesimal que se necesitan los instrumentos más sensibles jamás construidos para detectarlas. El espacio entre tú y la pantalla o dispositivo en el que estás escuchando esto se está estirando y comprimiendo constantemente por ondas gravitacionales de eventos cósmicos distantes. Pero el efecto es tan pequeño que nunca lo notarías. Es más pequeño que el ancho de un protón, y sin embargo, podemos medirlo. Es un testimonio tanto de la violencia extrema de estos eventos cósmicos, como de la increíble ingeniosidad humana que podemos detectarlos. Pero volvamos a nuestra comparación de escala. Imagina que pudieras reducir la Tierra al tamaño de una canica, aproximadamente 1 centímetro de diámetro. A esta escala, la Luna estaría a unos 30 centímetros de distancia, del tamaño de un guisante pequeño. El Sol sería una esfera de aproximadamente 1 metro de diámetro, ubicada a unos 117 metros de distancia. Todo nuestro sistema solar, hasta la órbita de Neptuno, cabría en un círculo de aproximadamente 7 kilómetros de diámetro. Ahora, a esta misma escala, un agujero negro de masa estelar típico sería más pequeño que un átomo, completamente invisible, pero contendría la masa de una esfera de 20 metros. Y Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, sería del tamaño de una pequeña perla, pero contendría la masa de 4 millones de esferas de 1 metro. Es en estas comparaciones donde nuestra mente comienza a tambalearse. ¿Cómo puede algo tan pequeño contener tanta masa? La respuesta está en la naturaleza fundamental del espacio y el tiempo, y en lo que sucede cuando la gravedad se vuelve tan fuerte que supera todas las demás fuerzas de la naturaleza. En condiciones normales, la materia resiste la compresión. Los átomos mantienen su estructura porque los electrones se repelen entre sí y ocupan espacio. Incluso en las estrellas más densas, las estrellas de neutrones, donde los átomos se han colapsado y los protones y electrones se han fusionado en neutrones, hay un límite a cuán densamente se puede empaquetar la materia. Pero en un agujero negro, incluso esta resistencia ha sido superada. La gravedad ha ganado tan completamente que la materia colapsa hasta un punto de densidad infinita, la singularidad. La singularidad es quizás el concepto más extraño en toda la física. Es un punto donde nuestras ecuaciones dan infinito como respuesta, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde la densidad se vuelve infinita. Es un lugar donde nuestra comprensión actual de la física se desmorona. Algunos físicos creen que la singularidad no existe realmente, que es solo una señal de que nuestras teorías son incompletas. Otros piensan que podría ser una puerta a otros, universos o dimensiones. La verdad es que no lo sabemos, y es posible que nunca lo sepamos, porque la singularidad está para siempre oculta detrás del horizonte de eventos, esa frontera unidireccional más allá de la cual ninguna información puede regresar. El horizonte de eventos mismo es un concepto fascinante que merece una contemplación más profunda. No es una barrera física, no es una pared o una superficie sólida.
es simplemente el punto en el espacio donde la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. En la Tierra, la velocidad de escape es de aproximadamente 11 km por segundo. Si lanzas algo hacia arriba a esa velocidad, nunca caerá de vuelta. Escapará de la gravedad de la Tierra y se dirigirá al espacio. En el horizonte de eventos de un agujero negro, esa velocidad de escape es de 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. Y como nada puede viajar más rápido que la luz, nada puede escapar. Pero aquí hay algo aún más extraño. Desde la perspectiva de alguien cayendo en un agujero negro, el horizonte de eventos no es especial. No sentirías nada inusual al cruzarlo, ninguna barrera, ninguna sacudida repentina. De hecho, si el agujero negro fuera lo suficientemente grande, ni siquiera notarías que has cruzado el punto de no retorno. Solo más tarde, cuando intentaras dar la vuelta y escapar, descubrirías que no importa en qué dirección apuntes tu nave espacial, no importa cuán fuerte enciendes tus motores, todos los caminos ahora conducen hacia adentro, hacia la singularidad. El espacio mismo se ha curvado tanto que el futuro solo existe en una dirección, hacia abajo. Esta curvatura del espacio-tiempo cerca de los agujeros negros tiene efectos que parecen sacados de la ciencia ficción. La dilatación del tiempo, por ejemplo, significa que el tiempo pasa a diferentes velocidades dependiendo de qué tan profundo estés en un campo gravitacional. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se ralentiza dramáticamente en relación con el resto del universo. Si pudieras flotar justo fuera del horizonte de eventos de un agujero negro durante lo que para ti serían unos minutos, podrían pasar años, siglos, incluso milenios en el universo exterior. Podrías, en teoría, viajar al futuro simplemente pasando tiempo cerca de un agujero negro. Esta dilatación del tiempo no es solo teoría. La experimentamos en menor grado aquí mismo en la Tierra. Los satélites GPS en órbita experimentan el tiempo ligeramente más rápido que nosotros en la superficie porque están más lejos del pozo gravitacional de la Tierra. La diferencia es minúscula, solo microsegundos por día. Pero si no se tuviera en cuenta, el sistema GPS acumularía errores de varios kilómetros por día. El hecho de que tu teléfono pueda decirte exactamente dónde estás en la Tierra es, en parte, gracias a nuestra comprensión de cómo la gravedad afecta el tiempo, la misma física que gobierna los agujeros negros. Mientras contemplamos estas escalas y efectos imposibles, es natural sentir una mezcla de asombro y tal vez un poco de ansiedad existencial. ¿Qué significa para nosotros, aquí en nuestra pequeña Tierra, que existan tales monstruos en el cosmos? ¿Estamos en peligro? La respuesta reconfortante es no. El agujero negro más cercano conocido está a más de 1000 años luz de distancia, demasiado lejos para tener cualquier efecto sobre nosotros. Incluso Sagitario A, el gigante en el centro de nuestra galaxia, está tan lejos que su influencia gravitacional sobre la Tierra es completamente insignificante. Estamos a salvo en nuestro tranquilo rincón suburbano de la Vía Láctea, orbitando nuestra estrella estable y predecible, protegidos por las vastas distancias del espacio de estos fenómenos extremos. De hecho, los agujeros negros, lejos de ser destructores sin sentido, juegan un papel crucial en la evolución y estructura del universo. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias parecen regular la formación estelar, actuando como válvulas cósmicas que a veces permiten que el gas colapse en nuevas estrellas y a veces lo expulsan al espacio intergaláctico. Sin ellos, las galaxias podrían verse muy diferentes, y es posible que la vida tal como la conocemos nunca hubiera surgido. En cierto sentido, debemos nuestra existencia a la presencia de estos objetos extremos, aunque estén tan lejos que nunca interactuaremos directamente con ellos. A medida que nuestra tecnología mejora, nuestra capacidad para estudiar los agujeros negros también mejora. El Event Horizon Telescope, que nos dio nuestra primera imagen de la sombra de un agujero negro, es solo el comienzo. Los futuros telescopios podrán ver agujeros negros con mayor detalle, tal vez incluso observar la materia en el momento en que cruza el horizonte de eventos. Los detectores de ondas gravitacionales se volverán más sensibles, capaces de detectar fusiones de agujeros negros más pequeñas y distantes, construyendo un mapa del universo invisible de agujeros negros que de otra manera nunca podríamos ver. Y mientras los científicos estudian estos objetos extremos, mientras recopilan datos y refinan teorías, aquí en la Tierra continuamos nuestras vidas diarias,
en gran medida inconscientes de los dramas cósmicos que se desarrollan en las profundidades del espacio. Dormimos y despertamos, trabajamos y jugamos, amamos y soñamos, todo en nuestro pequeño mundo que orbita una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria. Y sin embargo, el hecho de que podamos siquiera contemplar los agujeros negros, que podamos usar las herramientas de la ciencia y las matemáticas para entender objetos tan alejados de nuestra experiencia diaria, es extraordinario. Piensa en esto. Hace apenas unos cientos de años, no teníamos idea de que existían otras galaxias. Hace apenas un siglo, la idea de los agujeros negros era pura especulación teórica, tan extraña que incluso Einstein dudaba de que pudieran existir realmente. Y ahora, en tu vida, hemos fotografiado uno, hemos detectado las ondas gravitacionales de su fusión, hemos mapeado sus efectos en las galaxias. Somos la primera generación de humanos en la historia que verdaderamente comprende la escala y naturaleza de estos objetos. Es un privilegio cósmico ser parte de esta era de descubrimiento. Mientras continúas descansando, tal vez preparándote para dormir, quiero que consideres una última comparación de escala por ahora. Si toda la historia de la Tierra, todos los 4.5 mil millones de años de ella, se comprimieran en un solo día de 24 horas, la humanidad habría aparecido solo en los últimos segundos antes de la medianoche. Nuestra historia registrada sería menos que el último latido del corazón del día. Y en ese breve instante, hemos logrado mirar hacia arriba y comprender, al menos parcialmente, la naturaleza de los objetos más extremos del universo. Hemos tomado la materia de la Tierra, la misma materia que podría caer algún día en un agujero negro, en algún futuro inimaginablemente distante, y la hemos organizado en telescopios y detectores y computadoras que pueden sondear los secretos del cosmos. Los agujeros negros nos recuerdan que el universo es más extraño de lo que podemos imaginar, que hay fenómenos que existen más allá de nuestra experiencia diaria que desafían nuestra intuición más básica sobre cómo funciona la realidad. Nos muestran que el espacio y el tiempo no son el escenario fijo e inmutable que parecen ser, sino que son flexibles, maleables, capaces de ser doblados y retorcidos de maneras que parecen casi mágicas. Nos enseñan humildad, recordándonos cuán pequeños somos en el gran esquema del cosmos, pero también nos inspiran asombro ante nuestra capacidad de comprender cosas tan vastas y distantes. Y mientras el universo continúa su evolución, mientras las estrellas nacen y mueren, mientras las galaxias colisionan y se fusionan, mientras los agujeros negros crecen y ocasionalmente se evaporan a través de la radiación de Hawking durante periodos de tiempo, que hacen que la edad actual del universo parezca un instante, aquí en la Tierra, en este momento, estás vivo y consciente, capaz de contemplar todo esto. Eres una parte del universo que ha desarrollado la capacidad de reflexionar sobre sí misma, de maravillarse ante su propia grandeza y extrañeza. La verdadera escala de un agujero negro comparado con la Tierra no se puede capturar completamente en números o analogías. Es algo que debe ser sentido tanto como entendido, contemplado tanto como calculado. Es una invitación a expandir nuestra perspectiva, a apreciar tanto la vastedad del cosmos como la preciosidad de nuestro pequeño mundo. Porque mientras los agujeros negros representan el extremo último de la gravedad y la densidad, la Tierra representa algo igualmente notable, un lugar donde la materia se ha organizado en formas lo suficientemente complejas para mirar hacia atrás al universo y preguntar ¿por qué? Y así, mientras continúas tu viaje hacia el sueño, mientras tu mente procesa estas vastas escalas e ideas imposibles, recuerda que eres parte de esta gran historia cósmica. Los átomos en tu cuerpo han viajado durante miles de millones de años para llegar aquí, a este momento, a esta contemplación. Algunos de ellos pueden haber estado una vez en las capas exteriores de una estrella que colapsó en un agujero negro. Otros pueden algún día, en un futuro distante, encontrarse espiralando hacia un horizonte de eventos en alguna galaxia lejana. Pero por ahora, están aquí, parte de ti, parte de la Tierra, parte de este momento extraordinario en la historia del universo, donde la vida consciente contempla su lugar en el cosmos. En nuestra próxima parte de este viaje, exploraremos más profundamente la física de los agujeros negros, los extraños efectos que tienen sobre el espacio y el tiempo, y lo que podrían enseñarnos sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Veremos cómo algo que no podemos ver directamente se ha convertido en una de las herramientas más importantes para entender el universo,
y consideraremos qué podrían significar los agujeros negros para el futuro último del cosmos y nuestro lugar en él. Pero por ahora, mientras la Tierra continúa su rotación constante, llevándote a través de la noche hacia un nuevo día, mientras orbita fielmente alrededor del Sol como lo ha hecho durante miles de millones de años, mientras nuestro sistema solar viaja alrededor del centro de la Vía Láctea en un viaje que toma cientos de millones de años completar, tómate un momento para apreciar la increíble improbabilidad y belleza de tu existencia. Aquí, en este pequeño mundo, a salvo de los extremos del cosmos, pero lo suficientemente curioso para contemplarlos, eres parte de algo verdaderamente extraordinario. Los agujeros negros pueden gobernar las escalas más grandes del universo. Pueden doblar el espacio y el tiempo de maneras que desafían la comprensión. Pueden contener masas que hacen que nuestra Tierra parezca menos que insignificante. Pero no pueden hacer lo que tú puedes hacer: pensar, sentir, maravillarte, imaginar. En ese sentido, la conciencia que llevas es tan notable como cualquier agujero negro, tan digna de contemplación como cualquier fenómeno cósmico. Eres el universo experimentándose a sí mismo, y eso es quizás el misterio más profundo de todos. Mientras la noche se profundiza a tu alrededor y continuamos nuestro viaje a través de las escalas cósmicas, quiero llevarte ahora a un reino donde las intuiciones más básicas sobre la realidad comienzan a desmoronarse. Hemos hablado sobre el tamaño físico de los agujeros negros, su masa incomprensible, pero ahora exploremos algo aún más extraño: cómo estos objetos reescriben las reglas mismas del espacio y el tiempo a su alrededor. Imagina que el universo es como una gran sábana elástica, estirada en todas direcciones. Cada objeto con masa crea una depresión en esta sábana, y la Tierra, nuestro hogar, crea una suave hendidura, como si colocaras una pelota de tenis sobre la tela. Esta hendidura es lo que experimentamos como gravedad, y es por eso que las cosas caen hacia el centro de la Tierra. Por eso la Luna orbita a nuestro alrededor, deslizándose alrededor del borde de esta depresión cósmica, como una canica rodando alrededor del borde de un tazón. Pero un agujero negro no crea simplemente una depresión más profunda en esta sábana cósmica. Es como si alguien hubiera perforado un agujero a través de la tela misma, creando un pozo sin fondo donde las reglas normales de la geometría dejan de aplicarse. Cerca del horizonte de eventos, el espacio se curva tan severamente que los conceptos de arriba y abajo, adelante y atrás, pierden su significado habitual. Todas las direcciones conducen hacia el centro, hacia la singularidad. Es como estar en un laberinto donde cada pasillo, no importa hacia dónde creas que te diriges, te lleva inexorablemente hacia el mismo destino inevitable. Esta curvatura extrema del espacio-tiempo tiene consecuencias que parecen sacadas de los sueños más salvajes de la ciencia ficción, y sin embargo, son completamente reales, predichas por las ecuaciones de Einstein y confirmadas por observación. Una de las más fascinantes es algo llamado lente gravitacional. Cuando la luz de una estrella o galaxia distante pasa cerca de un agujero negro, su camino se curva alrededor del pozo gravitacional, como una pelota rodando alrededor del borde de un embudo. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, esto puede crear múltiples imágenes del mismo objeto, o estirar y distorsionar su luz en arcos brillantes llamados anillos de Einstein. Es como si el universo tuviera lupas cósmicas incorporadas, permitiéndonos ver cosas que de otra manera estarían demasiado lejos o serían demasiado débiles para detectar. Pero la distorsión va mucho más allá de simplemente doblar la luz. El tiempo mismo, esa constante aparentemente inmutable de nuestra experiencia diaria, se vuelve elástico cerca de un agujero negro. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo gravitacional, es una de las predicciones más contraintuitivas de la relatividad general, y sin embargo, es absolutamente real. Mientras descansas cómodamente en tu cama, el tiempo está pasando para ti a una cierta velocidad. Pero si pudieras de alguna manera transportarte cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, manteniendo una órbita estable justo fuera del punto de no retorno, experimentarías algo verdaderamente extraordinario. Por cada hora que pasara para ti en esa órbita extrema, podrían pasar días, semanas, incluso años en la Tierra. Piensa en las implicaciones de esto por un momento. Si fueras un astronauta en una misión cerca de un agujero negro y pasaras lo que para ti serían unos pocos meses estudiando este objeto cósmico, podrías regresar a la Tierra para descubrir que todos los que conocías habían envejecido décadas. Tus hijos serían mayores que tú, la tecnología habría avanzado generaciones,
el mundo que conocías habría cambiado irreconociblemente. No es que hayas viajado a través del tiempo en el sentido de ciencia ficción, más bien, has viajado a través del tiempo a diferentes velocidades. El tiempo nunca se detuvo para ti, nunca retrocedió, simplemente transcurrió más lentamente en relación con el resto del universo. Este efecto no es meramente teórico. Los físicos han calculado exactamente cuánto se dilataría el tiempo a varias distancias de agujeros negros de diferentes masas. Para un agujero negro de masa estelar típico, tendrías que estar peligrosamente cerca del horizonte de eventos para experimentar una dilatación del tiempo significativa. Pero para los agujeros negros supermasivos, con sus horizontes de eventos mucho más grandes y gradientes gravitacionales más suaves, podrías orbitar a una distancia relativamente segura y aún experimentar efectos profundos de dilatación del tiempo. Cerca de Gargantúa, el agujero negro ficticio pero científicamente preciso de la película Interstellar, 1 hora en un planeta orbitando cerca del horizonte de eventos equivalía a 7 años en la Tierra. Aunque era ficción, la física detrás de ella era completamente real, calculada por el físico Kip Thorne, uno de los principales expertos mundiales en agujeros negros. Si todavía estás despierto y siguiendo este viaje cósmico conmigo, me encantaría saber qué encuentras más fascinante hasta ahora. ¿Es la idea de que el tiempo puede pasar a diferentes velocidades? ¿O tal vez la noción de que el espacio mismo puede curvarse y distorsionarse? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras continuamos explorando estos misterios juntos. Hay otro efecto de los agujeros negros que desafía nuestra comprensión cotidiana de la realidad, y se llama espaguetificación, aunque el término técnico es el efecto de marea. Imagina que estás cayendo con los pies primero hacia un agujero negro. A medida que te acercas, la diferencia en la atracción gravitacional entre tus pies, que están más cerca del agujero negro, y tu cabeza, que está más lejos, se vuelve cada vez más extrema. Tus pies son atraídos más fuertemente que tu cabeza, y este diferencial se vuelve tan severo que literalmente te estiraría como un fideo de espagueti, de ahí el nombre. Es una muerte que ningún ser vivo podría experimentar y describir, pero las matemáticas nos dicen exactamente cómo ocurriría. Para un agujero negro de masa estelar, este estiramiento de marea ocurriría mucho antes de que alcanzaras el horizonte de eventos. Serías despedazado mientras todavía estás en el espacio normal, fuera del punto de no retorno. Pero para un agujero negro supermasivo, paradójicamente, podrías cruzar el horizonte de eventos relativamente intacto. La razón es que cuanto más masivo es el agujero negro, más grande es su horizonte de eventos y más suave es el gradiente gravitacional en cualquier punto dado. Es como la diferencia entre subir una montaña empinada versus una colina gradual. Ambas te llevan a la misma altura, pero una es mucho más suave que la otra. Esta paradoja, que los agujeros negros más grandes son en cierto sentido más gentiles que los más pequeños, es solo una de las muchas formas en que estos objetos desafían nuestras expectativas. Esperarías que algo más masivo fuera más destructivo, más violento, pero en el caso de cruzar el horizonte de eventos, lo opuesto es cierto. Podrías flotar a través del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo sin sentir nada especial en ese momento, sin alarma, sin sensación de cruzar una frontera cósmica. Solo más tarde, cuando intentaras escapar, descubrirías que has cruzado un umbral del cual no hay retorno. El horizonte de eventos en sí mismo es uno de los conceptos más filosóficamente intrigantes en toda la física. Es una frontera en el espacio, pero también es una frontera en el tiempo. Una vez que lo cruzas, tu futuro está fijado. Terminarás en la singularidad, no importa qué hagas. Es como si el universo hubiera creado regiones donde el libre albedrío mismo se vuelve imposible, donde el determinismo reina supremo. Cada partícula que cruza el horizonte de eventos está condenada al mismo destino, sin importar su masa, su carga, su composición. El agujero negro es el gran igualador del cosmos, reduciendo toda la materia al mismo destino final. Y sin embargo, incluso los agujeros negros no son eternos. En 1974, Stephen Hawking hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes en la física teórica. Los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, y lentamente se evaporan con el tiempo. El proceso es increíblemente lento para agujeros negros de masa estelar o mayor. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría 1067 años en evaporarse completamente.
un tiempo tan largo que hace que la edad actual del universo parezca menos que un instante. Pero el hecho de que se evaporen en absoluto significa que incluso estos objetos aparentemente permanentes son transitorios, parte del gran ciclo de creación y destrucción que define el cosmos. La radiación de Hawking surge de uno de los matrimonios más extraños en física, la combinación de la mecánica cuántica con la relatividad general. En el vacío del espacio, pares de partículas virtuales constantemente aparecen y desaparecen, tomando prestada energía del universo por un instante, antes de aniquilarse mutuamente y devolver esa energía. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, a veces uno de estos pares de partículas cae en el agujero negro, mientras el otro escapa. La partícula que escapa se convierte en radiación real, llevándose energía del agujero negro. Con el tiempo, esta pérdida de energía hace que el agujero negro se encoja y eventualmente desaparezca en una explosión final de radiación. Este proceso plantea una de las preguntas más profundas en física moderna. ¿Qué sucede con la información que cae en un agujero negro? La mecánica cuántica dice que la información no puede ser destruida, pero la relatividad general sugiere que cualquier cosa que caiga en un agujero negro se pierde para siempre cuando el agujero negro se evapora. Esta paradoja de la información ha ocupado a algunos de los mejores físicos del mundo durante décadas, y aún no tenemos una respuesta definitiva. Es un recordatorio de que, a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre los agujeros negros, todavía hay misterios fundamentales por resolver. Mientras contemplamos estos misterios desde la seguridad de nuestra Tierra, es importante recordar que los agujeros negros no son solo curiosidades teóricas o objetos distantes sin relevancia para nuestras vidas. Han jugado un papel crucial en la formación del universo tal como lo conocemos. Los chorros de partículas de alta energía que algunos agujeros negros lanzan al espacio pueden viajar millones de años luz, afectando la formación de estrellas en galaxias enteras. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias regulan el crecimiento de sus galaxias anfitrionas, actuando como termostatos cósmicos que controlan cuándo y dónde pueden formarse nuevas estrellas. De hecho, existe una correlación notable entre la masa de un agujero negro supermasivo y las propiedades de su galaxia anfitriona. La masa del agujero negro es típicamente alrededor del 0.1% de la masa del bulbo galáctico, una relación que se mantiene en galaxias de todos los tamaños. Es como si el agujero negro y la galaxia hubieran evolucionado juntos, cada uno influyendo en el desarrollo del otro a lo largo de miles de millones de años. Esta danza cósmica entre creación y destrucción, entre el agujero negro que devora materia y la galaxia que forma nuevas estrellas, es uno de los grandes ballets del universo. Nuestra propia Vía Láctea ha sido moldeada por Sagitario A, el agujero negro supermasivo en su centro. Aunque estamos a 26.000 años luz de distancia, demasiado lejos para sentir su atracción gravitacional directamente, su presencia ha influido en la evolución de nuestra galaxia durante miles de millones de años. Las estrellas en el centro galáctico orbitan alrededor de él a velocidades vertiginosas, y ocasionalmente una se acerca demasiado y es despedazada por las fuerzas de marea, creando un destello de radiación que podemos detectar desde la Tierra. Estos eventos de disrupción de marea son recordatorios dramáticos del poder de los agujeros negros, incluso cuando están relativamente inactivos. Pero Sagitario A está mayormente dormido, ahora, consumiendo solo pequeñas cantidades de gas y polvo que se acercan demasiado. No siempre fue así, y no siempre lo será. Hay evidencia de que hace unos pocos millones de años, Sagitario A era mucho más activo, consumiendo materia a un ritmo mucho mayor y brillando mucho más intensamente. Y en unos 4.000 millones de años, cuando la Vía Láctea colisione con la galaxia de Andrómeda, los dos agujeros negros supermasivos eventualmente se encontrarán y se fusionarán en un evento que reorganizará ambas galaxias en una nueva galaxia elíptica gigante. Esta futura fusión es un recordatorio de que el universo es dinámico, siempre cambiante, incluso si los cambios ocurren en escalas de tiempo que hacen que la vida humana parezca menos que un parpadeo. Mientras duermes esta noche, la Vía Láctea y Andrómeda se están acercando una a la otra, a unos 110 kilómetros por segundo. Es un choque cósmico en cámara lenta que ha estado desarrollándose durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más. Cuando finalmente ocurra, el cielo nocturno desde la Tierra, si la Tierra aún existe, será espectacular más allá de la imaginación, con dos galaxias enteras extendiéndose por el cielo,
pero no hay necesidad de preocuparse por esta colisión futura. Las galaxias son principalmente espacio vacío, y es probable que nuestro sistema solar sobreviva intacto, aunque posiblemente sea arrojado a una órbita diferente alrededor del nuevo centro galáctico combinado. Es otro ejemplo de cómo los eventos que parecen cataclísmicos a escala cósmica pueden dejar intactos a los jugadores individuales. Las estrellas individuales casi nunca colisionan en fusiones galácticas, simplemente encuentran nuevas órbitas en la galaxia reorganizada. Los agujeros negros también nos han enseñado sobre los momentos más tempranos del universo. Los agujeros negros supermasivos que vemos en galaxias distantes, algunos de los cuales ya tenían miles de millones de masas solares, cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años, presentan un rompecabezas. ¿Cómo crecieron tan grandes tan rápido? Una posibilidad es que se formaron a partir de agujeros negros semilla masivos, tal vez los remanentes colapsados de las primeras estrellas del universo, que eran mucho más masivas que cualquier estrella que vemos hoy. Otra posibilidad es que se formaron directamente del colapso de nubes de gas masivas en el universo temprano, sin pasar por la etapa estelar en absoluto. Estos agujeros negros primordiales podrían contener pistas sobre las condiciones en el universo temprano, cuando era mucho más denso, más caliente y más extraño de lo que es hoy. Algunos físicos incluso han especulado que los agujeros negros microscópicos podrían haberse formado en los primeros momentos después del Big Bang, cuando las fluctuaciones de densidad eran lo suficientemente extremas como para colapsar directamente en agujeros negros. Si existen, estos agujeros negros primordiales podrían constituir parte o toda la materia oscura, esa sustancia invisible que constituye la mayor parte de la materia del universo, pero que nunca hemos detectado directamente. La conexión entre los agujeros negros y la materia oscura es solo una de las muchas fronteras en nuestra comprensión de estos objetos. Otra es la naturaleza de la singularidad misma. La relatividad general predice que la materia en el centro de un agujero negro colapsa a un punto de densidad infinita, pero infinitos en física generalmente señalan que nuestra teoría es incompleta. Muchos físicos creen que una teoría de gravedad cuántica, que combinaría la relatividad general con la mecánica cuántica, revelaría que la singularidad es reemplazada por algo más, tal vez una región de densidad extrema pero finita, o tal vez algo aún más extraño que aún no podemos imaginar. Algunas teorías especulativas sugieren que los agujeros negros podrían ser puertas a otros universos, o que cada agujero negro podría contener un universo bebé en su interior, invisible e inaccesible desde el exterior. Otros sugieren que los agujeros negros podrían ser objetos de dimensiones superiores, y que lo que vemos como un agujero negro tridimensional es solo una sombra de algo que existe en más dimensiones de las que podemos percibir directamente. Estas ideas permanecen en el reino de la especulación, pero ilustran cuán profundamente los agujeros negros desafían nuestra comprensión de la realidad. Si todavía estás aquí conmigo, contemplando estos misterios cósmicos, tómate un momento para apreciar cuán extraordinario es que podamos siquiera hacer estas preguntas. Hace apenas unos siglos, no sabíamos que existían otras galaxias. Hace apenas unas décadas, los agujeros negros eran puramente teóricos. Y ahora, en tu vida, hemos fotografiado sus sombras, detectado sus colisiones, mapeado sus efectos en el universo. Somos polvo de estrellas que ha desarrollado la capacidad de entender las estrellas, materia que puede contemplar los lugares donde la materia misma pierde su significado. Mientras continúas tu viaje hacia el sueño, considera cómo los agujeros negros nos han enseñado que el universo es más extraño de lo que podríamos haber imaginado. Han demostrado que el espacio y el tiempo no son el escenario fijo en el que ocurren los eventos, sino actores dinámicos en el drama cósmico, capaces de ser doblados, estirados y retorcidos de maneras que desafían la intuición. Nos han mostrado que incluso los conceptos más fundamentales, como la causalidad, la información y el tiempo mismo, pueden comportarse de maneras que nunca experimentaríamos en nuestra vida diaria en la Tierra. Y sin embargo, aquí estamos, en nuestro pequeño planeta azul, orbitando de manera segura alrededor de nuestra estrella estable, protegidos por vastas distancias de estos extremos cósmicos. La Tierra existe en una zona Goldilocks cósmica, no solo en términos de temperatura y agua líquida, sino también en términos de gravedad y estabilidad. No estamos tan cerca de objetos masivos como para experimentar efectos relativistas extremos, pero no estamos tan aislados como para no poder observar y aprender de ellos. Es como si el universo hubiera proporcionado un refugio seguro,
desde el cual podemos estudiar sus aspectos más extremos sin ser consumidos por ellos. Esta perspectiva, esta capacidad de contemplar escalas y fuerzas tan vastas desde la seguridad de nuestro hogar planetario, es un regalo. Nos permite apreciar tanto la violencia extrema del cosmos como la rara tranquilidad de nuestro propio rincón de él. Cada noche que dormimos pacíficamente, cada mañana que el sol sale de manera predecible, cada respiración que tomamos de nuestra atmósfera estable, es un testimonio del extraordinario equilibrio que permite nuestra existencia. Los agujeros negros, en toda su extrañeza y extremismo, nos ayudan a apreciar lo especial que es la Tierra. No especial en el sentido de ser única en el universo, seguramente hay otros planetas por ahí que albergan vida, pero especial en el sentido de ser un lugar donde la materia se ha organizado en formas lo suficientemente complejas como para contemplar su propio origen y destino. Mientras los agujeros negros representan el triunfo definitivo de la gravedad sobre todas las demás fuerzas, la Tierra representa un equilibrio delicado, donde diferentes fuerzas trabajan juntas para crear algo extraordinario, un hogar para la vida consciente. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de los agujeros negros, también profundizamos nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Cada descubrimiento sobre estos objetos extremos nos enseña algo sobre las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las estructuras cósmicas más grandes. Los agujeros negros son laboratorios naturales donde podemos probar nuestras teorías sobre la gravedad, el espacio-tiempo y la mecánica cuántica en condiciones que nunca podríamos recrear en la Tierra. El estudio de los agujeros negros también ha llevado a avances tecnológicos que benefician a la humanidad de maneras inesperadas. Los algoritmos desarrollados para procesar datos del Event Horizon Telescope se están utilizando ahora en imágenes médicas. Las técnicas para detectar ondas gravitacionales han llevado a mejoras en el aislamiento de vibraciones y la medición de precisión. La investigación sobre agujeros negros ha impulsado avances en computación, ciencia de materiales e incluso nuestra comprensión de sistemas complejos aquí en la Tierra. Pero más allá de los beneficios prácticos, estudiar los agujeros negros satisface algo profundo en el espíritu humano. Nuestra curiosidad, nuestro deseo de entender, nuestra necesidad de explorar lo desconocido. Es la misma motivación que llevó a nuestros ancestros a mirar las estrellas y preguntarse qué eran, que llevó a los exploradores a cruzar océanos y escalar montañas, que nos impulsa a enviar sondas a los planetas exteriores y telescopios al espacio profundo. Es parte de lo que nos hace humanos. Mientras la noche continúa a tu alrededor, mientras la Tierra gira en su antigua danza alrededor del Sol, mientras nuestra galaxia gira lentamente con su agujero negro supermasivo en el centro, como un eje oscuro, tómate un momento para maravillarte ante la extraordinaria era en la que vives. Eres parte de la primera generación de humanos que verdaderamente entiende lo que son los agujeros negros, que ha visto sus efectos directamente, que ha escuchado el sonido de su colisión en las ondas gravitacionales que atraviesan el cosmos. Y mientras te preparas para dormir, considera que incluso ahora, en este mismo momento, la luz de estrellas distantes está cayendo en agujeros negros en todo el universo, desapareciendo para siempre de nuestro cosmos observable. La materia que una vez brilló intensamente está cruzando horizontes de eventos, entrando en reinos donde nuestras leyes físicas se rompen. El tiempo se está dilatando, el espacio se está curvando, y en algún lugar en una galaxia distante, tal vez una civilización como la nuestra está mirando hacia su cielo nocturno, preguntándose sobre estos mismos misterios, contemplando su lugar en un universo que contiene tanto la gentil cuna de mundos, como la Tierra, como los abismos devoradores de luz de los agujeros negros. La verdadera escala de un agujero negro comparado con la Tierra no es solo una cuestión de tamaño o masa, es una cuestión de extremos, de límites, de lugares donde el universo revela sus aspectos más fundamentales y extraños. Mientras descansas en tu cama, en tu pequeño rincón de este vasto cosmos, eres parte de algo mucho más grande, algo que incluye tanto la familiaridad reconfortante de tu hogar planetario como los misterios insondables de los agujeros negros. Y en esa yuxtaposición, en ese contraste entre lo conocido y lo incognoscible, yace la verdadera maravilla de nuestra existencia. Los agujeros negros nos recuerdan que el universo todavía guarda secretos, que todavía hay misterios por resolver, maravillas por descubrir. Nos muestran que la realidad es más flexible, más extraña, más maravillosa de lo que nuestra experiencia diaria sugeriría. Y mientras continúan su existencia silenciosa,
en las profundidades del espacio, doblando el tiempo, tragando luz, fusionándose en explosiones de ondas gravitacionales. Nosotros continuamos nuestra propia existencia aquí en la Tierra, brevemente conscientes, brevemente capaces de contemplar estos misterios antes de volver nosotros mismos al cosmos del que venimos. En nuestra exploración continua de estos objetos cósmicos, es fascinante considerar cómo nuestra comprensión de los agujeros negros ha evolucionado desde especulaciones puramente teóricas hasta observaciones directas. En 1783, el clérigo inglés John Michell propuso la idea de estrellas oscuras, objetos tan masivos que ni siquiera la luz podría escapar de ellos. Era una idea adelantada a su tiempo por más de un siglo, basada en la física newtoniana más que en la comprensión moderna del espacio-tiempo. Pero la intuición básica era correcta. Podrían existir objetos en el universo, de los cuales nada podría escapar. No fue hasta la teoría de la relatividad general de Einstein en 1915 que tuvimos el marco matemático para entender realmente los agujeros negros. Irónicamente, el propio Einstein dudaba de que tales objetos pudieran existir en la realidad. Pensaba que eran curiosidades matemáticas, soluciones a sus ecuaciones que no tenían contrapartida física. Fue Karl Schwarzschild, un físico alemán, quien encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein que describía lo que ahora llamamos un agujero negro, y lo hizo mientras servía en el frente ruso durante la Primera Guerra Mundial, uno de los logros más extraordinarios en la historia de la física teórica. El radio de Schwarzschild, nombrado en su honor, define el tamaño del horizonte de eventos para un agujero negro no giratorio. Para la Tierra, este radio sería de aproximadamente 9 milímetros. Imagina comprimir todo nuestro planeta, cada montaña, océano, cada grano de arena, cada ser vivo, en una esfera del tamaño de una canica grande. Esa es la densidad requerida para que la Tierra se convierta en un agujero negro. Para el Sol, el radio de Schwarzschild es de aproximadamente 3 kilómetros. Estos números ilustran cuán extremas deben ser las condiciones para formar un agujero negro. ¿Por qué solo los eventos más violentos del universo pueden crearlos? Durante décadas, los agujeros negros permanecieron en el reino de la teoría. Los astrónomos sospechaban que podrían existir, pero no había forma de observarlos directamente. Después de todo, ¿cómo observas algo que por definición no emite luz? La respuesta vino al observar los efectos de los agujeros negros en su entorno. En la década de 1960, los astrónomos descubrieron objetos llamados cuásares, fuentes de radio extremadamente brillantes en galaxias distantes. Al principio, nadie entendía qué podría producir tanta energía, pero gradualmente quedó claro que los cuásares eran alimentados por agujeros negros supermasivos, devorando materia a un ritmo prodigioso. El primer candidato a agujero negro ampliamente aceptado fue Cygnus X1, descubierto en 1964. Es un sistema binario donde un agujero negro de aproximadamente 15 masas solares orbita alrededor de una estrella supergigante azul. El agujero negro extrae materia de su compañera, creando un disco de acreción que se calienta a millones de grados y emite rayos X intensos. Fue la detección de estos rayos X lo que primero alertó a los astrónomos sobre la presencia del agujero negro. Desde entonces, hemos encontrado docenas de tales sistemas binarios de rayos X en nuestra galaxia, cada uno albergando un agujero negro de masa estelar. Pero el verdadero avance en nuestra comprensión de los agujeros negros vino con el descubrimiento de que casi cada galaxia grande tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Esta realización, que llegó gradualmente a través de las décadas de 1990 y 2000, transformó nuestra comprensión de cómo se forman y evolucionan las galaxias. Los agujeros negros no eran solo exóticas curiosidades, eran componentes fundamentales de la arquitectura cósmica, tan importantes para las galaxias como el Sol es para nuestro sistema solar. El estudio de las estrellas orbitando alrededor de Sagitario A ha sido particularmente revelador. Los astrónomos han rastreado estas estrellas durante décadas, observándolas completar órbitas completas alrededor de algo invisible en el centro de nuestra galaxia. Una estrella, llamada S2, completa una órbita cada 16 años, acercándose a unos 20.000 millones de kilómetros del agujero negro en su aproximación más cercana y moviéndose a más de 7.000 kilómetros por segundo, casi el 3% de la velocidad de la luz.
Observar estas órbitas estelares proporcionó una prueba irrefutable de que Sagitario A Cesti es de hecho un agujero negro, y permitió a los astrónomos medir su masa con precisión extraordinaria. En 2019, la humanidad logró algo que parecía imposible. Fotografiamos un agujero negro, el Event Horizon Telescope, una red de radiotelescopios que abarca todo el globo, trabajando juntos como un solo telescopio del tamaño de la Tierra, capturó la primera imagen de la sombra de un agujero negro. El objetivo era 87O, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M80T, a 55 millones de años luz de distancia. La imagen muestra un anillo brillante de gas caliente girando alrededor de una sombra oscura central, la sombra del horizonte de eventos mismo. Era exactamente como las simulaciones habían predicho, una confirmación visual de décadas de teoría. 2 años después, en 2021, el mismo equipo lanzó una imagen de Sagitario A, nuestro propio agujero negro supermasivo, aunque mucho más cercano que M80T. Sagitario A fue en realidad más difícil de fotografiar porque es mucho más pequeño y la materia orbita alrededor de él mucho más rápidamente, cambiando de apariencia incluso durante el tiempo de observación. Es como intentar fotografiar un niño hiperactivo versus un adulto sentado quieto. Pero el equipo lo logró, dándonos nuestra primera vista del corazón oscuro de nuestra propia galaxia. Estas imágenes, aunque puedan parecer borrosas anillos naranjas para el ojo no entrenado, representan uno de los mayores logros en la historia de la astronomía. Confirman visualmente lo que las matemáticas habían predicho durante un siglo, que los agujeros negros existen, que tienen horizontes de eventos y que se comportan exactamente como la relatividad general predice. Son una prueba del poder del pensamiento humano, de nuestra capacidad de entender objetos tan alejados de nuestra experiencia diaria que bien podrían existir en otro universo. Pero quizás el desarrollo más extraordinario en el estudio de los agujeros negros vino con la detección de ondas gravitacionales. El 14 de septiembre de 2015, los detectores LIGO captaron las ondas de 2 agujeros negros fusionándose a 1.3 mil millones de años luz de distancia. Los agujeros negros de 29 y 36 masas solares respectivamente habían estado espiralando uno hacia el otro durante eones, perdiendo energía a través de la emisión de ondas gravitacionales, acercándose cada vez más hasta que finalmente colisionaron y se fusionaron en un solo agujero negro de 62 masas solares. Las 3 masas solares faltantes, el equivalente a 3 veces toda la materia en nuestro Sol, se convirtieron en energía pura en forma de ondas gravitacionales en una fracción de segundo. La señal que LIGO detectó duró solo 0.2 de segundo, pero contenía más información sobre los agujeros negros que décadas de observaciones electromagnéticas. Podíamos escuchar los agujeros negros espiralando hacia adentro, su frecuencia aumentando como un chirp hasta el momento de la fusión. Era como escuchar el universo mismo, percibir directamente las vibraciones del espacio-tiempo. Desde entonces, LIGO y otros detectores han captado docenas de tales eventos, construyendo un catálogo de fusiones de agujeros negros que está revolucionando nuestra comprensión de estos objetos. Una de las sorpresas de estas detecciones es que los agujeros negros que se fusionan son a menudo más masivos de lo esperado. Algunos tienen masas de 50, 60, incluso 80 soles, más grandes de lo que pensábamos que los agujeros negros de masa estelar podrían ser. Esto sugiere que nuestra comprensión de cómo las estrellas masivas viven y mueren podría estar incompleta, o que algunos de estos agujeros negros son ellos mismos el producto de fusiones anteriores, agujeros negros de segunda o tercera generación en un proceso de crecimiento jerárquico. Las ondas gravitacionales también nos han dado información sobre los giros de los agujeros negros. Los agujeros negros pueden rotar, y de hecho, esperamos que la mayoría lo haga porque se forman a partir del colapso de estrellas giratorias. Un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, un efecto llamado arrastre de marco o efecto Lense-Thirring. Cerca de un agujero negro que gira rápidamente, es imposible permanecer inmóvil. El espacio mismo está siendo arrastrado en un remolino cósmico. Algunas de las fusiones de agujeros negros detectadas por LIGO involucran agujeros negros girando casi a la velocidad máxima posible, donde el horizonte de eventos mismo está girando a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Si todavía estás despierto y contemplando estos misterios conmigo, considera por un momento lo extraordinario de nuestra situación. Estamos viviendo en la era dorada del descubrimiento de agujeros negros.
En solo las últimas décadas, hemos pasado de preguntarnos si los agujeros negros existen a fotografiarlos, escuchar sus colisiones y mapear su distribución en todo el universo. Cada nuevo descubrimiento revela cuán comunes son estos objetos extremos y cuán fundamental es su papel en la evolución cósmica. Los agujeros negros también están enseñándonos sobre los límites de nuestro conocimiento. La paradoja de la información del agujero negro, el problema de lo que sucede con la información que cae en un agujero negro, sigue sin resolverse. Es un problema que se encuentra en la intersección de la mecánica cuántica y la relatividad general, las dos teorías más exitosas en física, y el hecho de que no podamos resolverlo sugiere que nos falta algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Algunos físicos han propuesto soluciones radicales. El principio holográfico sugiere que toda la información en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional, como un holograma. Aplicado a los agujeros negros, esto significa que toda la información sobre lo que ha caído en el agujero negro podría estar codificada en su horizonte de eventos. Otros han propuesto que los agujeros negros podrían tener firewalls en sus horizontes de eventos, paredes de energía que destruirían cualquier cosa que intentara cruzar. Otros aún sugieren que los agujeros negros podrían ser fuzzballs, objetos sin horizontes de eventos distintos o singularidades, sino más bien bolas de cuerdas cuánticas enredadas. Estas ideas pueden parecer extrañas, incluso absurdas, pero ilustran cuán profundamente los agujeros negros desafían nuestra comprensión de la física. Son laboratorios naturales para probar nuestras teorías más fundamentales, lugares donde las condiciones son tan extremas que revelan aspectos de la naturaleza que de otro modo permanecerían ocultos. Cada nuevo descubrimiento sobre los agujeros negros nos acerca un paso más a una comprensión unificada de todas las fuerzas de la naturaleza, el santo grial de la física teórica. Mientras tanto, los agujeros negros continúan sorprendiéndonos con su diversidad y complejidad. Hemos descubierto agujeros negros de masa intermedia, llenando el vacío entre los agujeros negros de masa estelar y supermasivos. Hemos encontrado agujeros negros que son expulsados de sus galaxias anfitrionas por el retroceso de las ondas gravitacionales, vagando por el espacio intergaláctico como nómadas cósmicos. Hemos observado agujeros negros que devoran estrellas en eventos de disrupción de marea, desgarrándolas con fuerzas gravitacionales y creando destellos brillantes que pueden verse desde miles de millones de años, luz de distancia. Cada uno de estos descubrimientos añade otra pieza al rompecabezas de entender estos objetos extraordinarios. Y mientras aprendemos más sobre los agujeros negros, también aprendemos más sobre el universo en su conjunto. Los agujeros negros son hilos en el tapiz cósmico, y al estudiarlos, podemos comenzar a ver el patrón más grande, la gran narrativa de cómo el universo evolucionó desde el Big Bang hasta el cosmos rico y complejo que vemos hoy. A medida que te acercas al sueño, mientras tu mente procesa estas vastas escalas e ideas imposibles, recuerda que eres parte de esta historia cósmica. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años, algunas de las cuales pueden haberse convertido en agujeros negros. La gravedad que te mantiene en tu cama es la misma fuerza que, llevada al extremo, crea estos pozos cósmicos en el espacio-tiempo. Eres una parte del universo contemplándose a sí misma, maravillándose ante sus propios extremos. Y mientras los agujeros negros continúan su existencia silenciosa en las profundidades del espacio, consumiendo materia, fusionándose, evaporándose lentamente a través de la radiación de Hawking, nosotros continuamos nuestra propia existencia aquí en la Tierra, brevemente conscientes en un cosmos que es mayormente oscuro y vacío. Pero en nuestra conciencia, en nuestra curiosidad, en nuestra capacidad de hacer preguntas y buscar respuestas, somos tan notables como cualquier agujero negro. Somos el universo desarrollando ojos para verse a sí mismo, una mente para entenderse a sí misma, una voz para contar su propia historia. Los agujeros negros nos enseñan humildad, mostrándonos fuerzas y escalas que empequeñecen nuestra existencia. Pero también nos inspiran asombro, recordándonos que vivimos en un universo de maravillas infinitas, donde siempre hay más por descubrir, más por entender, más por lo cual maravillarse. Y en ese sentido, la verdadera escala de un agujero negro comparado con la Tierra no es solo una cuestión de tamaño o masa, sino una cuestión de perspectiva, de nuestra capacidad de abarcar con nuestras mentes lo que nuestros cuerpos nunca podrían experimentar directamente. En las profundidades del espacio, más allá de las estrellas más lejanas que podemos ver,
Existen agujeros negros que nacieron cuando el universo era joven y que continuarán existiendo mucho después de que la última estrella se haya apagado. Son los objetos más duraderos del cosmos, sobreviviendo a galaxias, estrellas y planetas por periodos de tiempo que desafían la comprensión. Y sin embargo, incluso ellos eventualmente desaparecerán, evaporándose en la noche cósmica a través del lento proceso de radiación de Hawking, devolviendo su energía al universo del que vinieron. Este ciclo cósmico de creación y destrucción, de colapso y evaporación, es uno de los grandes ritmos del universo. Los agujeros negros son parte de este ciclo, no anomalías o errores, sino características naturales y necesarias de un cosmos gobernado por la gravedad. Nos muestran que incluso los objetos más extremos, más alienígenas del universo siguen reglas, obedecen leyes, son parte del mismo tapiz de realidad que incluye a la Tierra, a ti y a todo lo que conoces y amas. Mientras la noche se profundiza y nuestro viaje a través de las escalas cósmicas se acerca a su conclusión, quiero llevarte ahora a contemplar uno de los aspectos más hermosos y aterradores de los agujeros negros, los discos de acreción, esas espirales brillantes de materia condenada que rodean a estos devoradores cósmicos. Imagina por un momento que pudieras flotar de manera segura a una distancia prudente de un agujero negro activo, uno que está consumiendo materia activamente. Lo que verías no sería oscuridad, sino uno de los espectáculos más brillantes y energéticos del universo. El disco de acreción, esa espiral de gas y polvo que gira hacia su perdición inevitable, brilla con la luz de 1000 soles, a veces con la luz de una galaxia entera. La formación de un disco de acreción es un ballet cósmico de física y destino. Cuando la materia, ya sea gas de una nube interestelar, los restos de una estrella despedazada o incluso planetas enteros, se acerca demasiado a un agujero negro, no cae directamente hacia adentro. En cambio, comienza a orbitar, como el agua girando alrededor de un desagüe. Pero a diferencia del agua en tu lavabo, esta materia se mueve a velocidades que desafían la comprensión, a veces alcanzando fracciones significativas de la velocidad de la luz. A estas velocidades extremas, la fricción entre las partículas de gas genera calor, tanto calor que el gas comienza a brillar, primero en rojo, luego en blanco y finalmente en los rayos X y gamma más energéticos. Es una ironía cósmica que los agujeros negros, objetos de los cuales ni siquiera la luz puede escapar, sean responsables de algunos de los fenómenos más luminosos del universo. Un cuásar, alimentado por un agujero negro supermasivo devorando materia a un ritmo prodigioso, puede brillar con la luz de billones de estrellas, visible desde el otro lado del universo observable. La eficiencia de conversión de masa en energía en un disco de acreción puede alcanzar el 40%, comparado con solo el 0.7% de la fusión nuclear en las estrellas. Es el proceso de conversión de energía más eficiente que conocemos en el universo, aparte de la aniquilación materia-antimateria. Pero el disco de acreción no es simplemente un remolino uniforme de materia caliente. Tiene estructura, complejidad, incluso lo que podríamos llamar clima. Cerca del borde interior, donde el disco se encuentra con el horizonte de eventos, las temperaturas pueden alcanzar miles de millones de grados. Aquí, la materia está tan caliente que los átomos se despedazan completamente, creando un plasma de partículas subatómicas. Las colisiones entre estas partículas son tan energéticas que crean pares de materia y antimateria espontáneamente del vacío, solo para aniquilarse momentos después en explosiones de radiación pura. Más lejos, el disco es más frío, aunque frío es un término relativo cuando hablamos de millones de grados. Aquí pueden existir estructuras más complejas, remolinos y vórtices en el gas, ondas de densidad que se propagan a través del disco como las ondas en un estanque. A veces, el disco se vuelve inestable, desarrollando asimetrías que pueden hacer que pulse o parpadee. Los astrónomos han observado estos parpadeos en la luz de los discos de acreción, utilizándolos para mapear la estructura del disco y medir la masa del agujero negro. Uno de los fenómenos más espectaculares asociados con los discos de acreción son los jets relativistas, chorros de partículas que son lanzados desde los polos del agujero negro a velocidades cercanas a la de la luz. Estos jets pueden extenderse por millones de años luz, perforando a través del espacio intergaláctico como láseres cósmicos. El mecanismo exacto que los produce sigue siendo un misterio, pero parece involucrar la interacción entre el campo magnético del disco de acreción y la rotación del agujero negro.
Es como si el agujero negro, mientras devora materia por su ecuador, expulsara parte de ella por sus polos, un proceso de reciclaje cósmico a una escala inimaginable. Si pudieras observar la Tierra desde la perspectiva de un disco de acreción, nuestro planeta parecería imposiblemente frágil, imposiblemente pequeño. Un solo segundo de la energía emitida por un disco de acreción activo podría vaporizar 1000 tierras. Y sin embargo, es precisamente nuestra distancia de tales extremos lo que permite nuestra existencia. La vida tal como la conocemos requiere estabilidad, previsibilidad, condiciones gentiles que permitan que la química compleja de la vida prospere. Cerca de un agujero negro activo, donde la radiación es intensa y el espacio-tiempo mismo está distorsionado, la vida tal como la conocemos sería imposible. Pero considera esto: los elementos pesados en tu cuerpo, el carbono en tu ADN, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos, todos fueron creados en las condiciones extremas del interior de las estrellas o en las explosiones de supernovas, y algunas de estas estrellas terminaron sus vidas como agujeros negros. En cierto sentido, los agujeros negros son parte de nuestra historia, parte de la cadena de eventos cósmicos que llevó a nuestra existencia. Somos, literalmente, hijos de las estrellas, y algunos de nuestros ancestros estelares ahora residen más allá de horizontes de eventos, en singularidades donde el tiempo y el espacio pierden su significado. El estudio de los discos de acreción nos ha enseñado mucho sobre la física en condiciones extremas. Por ejemplo, hemos aprendido que los campos magnéticos juegan un papel crucial en el transporte de momento angular en el disco. Sin campos magnéticos, la materia simplemente orbitaría el agujero negro para siempre, nunca cayendo hacia adentro. Pero los campos magnéticos crean una viscosidad efectiva que permite que la materia pierda energía y espirales hacia adentro. Es un proceso sutil que involucra la interacción de plasma, campos magnéticos y gravedad extrema, un problema tan complejo que incluso nuestras supercomputadoras más poderosas luchan por simularlo con precisión. Los discos de acreción también nos han dado información sobre la naturaleza del espacio-tiempo cerca de los agujeros negros. La luz del disco, al viajar a través del espacio-tiempo curvado cerca del agujero negro, experimenta efectos relativistas que alteran su apariencia. El lado del disco que se mueve hacia nosotros aparece más brillante y más azul debido al efecto Doppler relativista, mientras que el lado que se aleja aparece más tenue y más rojo. Este efecto, llamado beaming relativista, crea una asimetría característica en la apariencia del disco que los astrónomos pueden usar para medir la rotación del agujero negro. Si todavía estás aquí conmigo en este viaje a través del cosmos, contemplando estos fenómenos extraordinarios, me encantaría saber qué aspecto de los agujeros negros has encontrado más fascinante. ¿Es su capacidad de doblar el tiempo? ¿Su papel en la evolución de las galaxias? ¿O tal vez la paradoja de que los objetos más oscuros del universo pueden crear la luz más brillante? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras nos acercamos al final de nuestra exploración. Uno de los eventos más dramáticos que involucran discos de acreción es cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo y es despedazada por las fuerzas de marea. Este evento de disrupción de marea es uno de los espectáculos más violentos del universo. La estrella, que podría haber brillado establemente durante miles de millones de años, es estirada y comprimida por las fuerzas gravitacionales diferenciales hasta que se rompe. Parte de la materia estelar es expulsada al espacio, mientras que el resto forma un disco de acreción temporal alrededor del agujero negro. Durante semanas o meses después de la disrupción, el agujero negro brilla intensamente mientras devora los restos de la estrella. Los astrónomos han observado docenas de estos eventos, utilizándolos para estudiar agujeros negros que, de otra manera, serían invisibles. Es como si el universo encendiera temporalmente un faro, permitiéndonos ver agujeros negros en galaxias distantes que normalmente serían demasiado débiles para detectar. Cada evento de disrupción de marea es único, dependiendo de la masa de la estrella, la masa del agujero negro, y qué tan cerca pasó la estrella del horizonte de eventos. Imagina el destino de los planetas que podrían haber orbitado tal estrella. En un instante cósmico, su sol es arrancado de ellos, despedazado y devorado. Los planetas mismos podrían ser expulsados al espacio intergaláctico, condenados a vagar en la oscuridad eterna, o podrían ser capturados en órbitas caóticas alrededor del agujero negro, tal vez para ser eventualmente consumidos ellos mismos.
Es un recordatorio de la fragilidad de los sistemas planetarios, de cómo nuestro propio sistema solar existe solo porque hemos tenido la suerte de evitar tales encuentros catastróficos. Pero no todos los discos de acreción son el resultado de eventos violentos. Algunos se forman gradualmente a medida que el agujero negro acumula gas del medio interestelar. En el centro de muchas galaxias, incluida la nuestra, hay nubes de gas orbitando el agujero negro supermasivo central. Ocasionalmente, algunas de estas nubes se acercan demasiado y comienzan a espiralar hacia adentro, creando un disco de acreción que puede persistir durante millones de años. Durante estos periodos activos, el agujero negro puede regular la formación estelar en toda la galaxia, calentando y expulsando gas que de otra manera podría colapsar en nuevas estrellas. La relación entre los agujeros negros y sus discos de acreción es dinámica y compleja. El disco alimenta al agujero negro, pero el agujero negro también afecta al disco. La rotación del agujero negro arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, causando que el disco se alinee con el plano ecuatorial del agujero negro. La gravedad extrema cerca del horizonte de eventos causa que el disco se deforme, creando lo que los físicos llaman el efecto Bardeen-Peterson. Es una danza cósmica donde ambos socios se influyen mutuamente, creando patrones y estructuras que estamos apenas comenzando a entender. Los discos de acreción también juegan un papel en uno de los misterios más profundos de la astrofísica moderna. ¿Cómo crecieron tan rápido los agujeros negros supermasivos en el universo temprano? Vemos cuásares alimentados por agujeros negros de miles de millones de masas solares, cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. ¿Cómo pudieron crecer tan masivos tan rápidamente? Una posibilidad es que los discos de acreción en el universo temprano eran mucho más eficientes de lo que son hoy, tal vez porque el gas era más prístino, sin contaminar por elementos pesados de generaciones anteriores de estrellas. Otra posibilidad es que estos agujeros negros tempranos se alimentaron a través de lo que se llama Super Eddington Accretion, consumiendo materia a un ritmo que debería ser imposible según la física estándar. El límite de Eddington es la tasa máxima a la que un agujero negro puede consumir materia antes de que la presión de radiación del disco de acreción se vuelva tan intensa que expulsa el gas entrante. Pero bajo ciertas condiciones, tal vez en el universo temprano denso y caótico, este límite podría haber sido superado, permitiendo que los agujeros negros crecieran a tasas prodigiosas. A medida que nuestra tecnología mejora, nuestra capacidad de estudiar los discos de acreción también mejora. Los telescopios de rayos X como Chandra y XMM Newton nos han permitido ver el gas caliente en los discos internos, mientras que los radiotelescopios pueden detectar el gas más frío en las regiones externas. El telescopio espacial James Webb está ahora observando discos de acreción en el universo temprano, viendo cómo se veían cuando el cosmos tenía solo una fracción de su edad actual. Cada nueva observación añade otra pieza al rompecabezas de entender estos extraordinarios objetos. Uno de los desarrollos más emocionantes es la posibilidad de observar directamente la dinámica del gas cerca del horizonte de eventos. El Event Horizon Telescope, que nos dio las primeras imágenes de agujeros negros, está siendo mejorado para proporcionar películas de discos de acreción, mostrando cómo el gas espirala hacia su perdición en tiempo real. Imagina poder ver el momento exacto cuando la materia cruza el horizonte de eventos, desapareciendo para siempre de nuestro universo observable. Sería como ver el universo tragándose a sí mismo, un momento de destrucción última capturado para la posteridad. Los discos de acreción también nos están enseñando sobre la naturaleza de la turbulencia en condiciones extremas. La turbulencia es uno de los problemas no resueltos más difíciles de la física, y los discos de acreción proporcionan un laboratorio natural para estudiarla. El gas en el disco es turbulento a todas las escalas, desde remolinos del tamaño del sistema solar hasta vórtices microscópicos. Entender esta turbulencia es crucial no solo para comprender los agujeros negros, sino también para muchos otros problemas en astrofísica, desde la formación de planetas hasta la evolución de las galaxias. Mientras contemplas estos discos cósmicos de destrucción y creación, considera cómo contrastan con el ambiente tranquilo de la Tierra. Nuestro planeta orbita el Sol en una órbita casi circular, estable durante miles de millones de años. No hay fricción significativa, no hay espiral hacia adentro, no hay destino inevitable de ser consumido. Es una órbita que podría, en principio, continuar para siempre, o al menos hasta que el Sol evolucione hacia una gigante roja en unos 5.000 millones de años. Esta estabilidad
Esta previsibilidad es lo que ha permitido que la vida evolucione y florezca en la Tierra. Pero incluso en nuestro tranquilo sistema solar, podemos ver ecos de los procesos que crean discos de acreción alrededor de los agujeros negros. Los anillos de Saturno son, en cierto sentido, un disco de acreción en miniatura, con partículas de hielo y roca orbitando el planeta y ocasionalmente espiralando hacia adentro para ser consumidas. Los discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, donde se forman los planetas, siguen la misma física básica que los discos de acreción alrededor de los agujeros negros, solo que a escalas de energía mucho más gentiles. Es la misma sinfonía cósmica, tocada en diferentes claves. La existencia de discos de acreción también plantea preguntas profundas sobre el destino último de la materia en el universo. Cada átomo que cae en un agujero negro está perdido para nosotros para siempre, oculto detrás del horizonte de eventos. Con el tiempo, a medida que más y más materia es consumida por agujeros negros, el universo se volverá cada vez más vacío, cada vez más oscuro. Es un proceso que ya está en marcha, aunque ocurre tan lentamente que pasarán billones de años antes de que sus efectos sean significativos, pero es un recordatorio de que el universo, por vasto y eterno que parezca, está cambiando, evolucionando, envejeciendo, y sin embargo, incluso mientras los agujeros negros consumen materia, también la reciclan de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Los jets lanzados desde los discos de acreción pueden transportar energía y materia a través de millones de años luz, sembrando el espacio intergaláctico con elementos pesados y campos magnéticos. Estos jets pueden desencadenar la formación de nuevas estrellas en galaxias distantes o pueden apagarla calentando el gas hasta que no puede colapsar. Es un ciclo de retroalimentación cósmica, donde los agujeros negros no solo destruyen, sino que también crean, no solo terminan historias, sino que también comienzan otras nuevas. Mientras la noche avanza y te preparas para el sueño, piensa en los discos de acreción girando en la oscuridad del espacio, brillando con la luz de la materia en sus momentos finales antes de la desaparición eterna. Son recordatorios de que el universo es un lugar de extremos, donde la destrucción y la creación están íntimamente entrelazadas, donde la muerte de una estrella puede iluminar una galaxia entera, donde la gravedad puede convertir la materia ordinaria en luz pura. Y mientras estos dramas cósmicos se desarrollan en escalas que desafían la comprensión humana, aquí en la Tierra continuamos nuestra existencia tranquila, orbitando establemente alrededor de nuestro Sol, protegidos por la inmensidad del espacio de estos fenómenos extremos. Los discos de acreción nos recuerdan que el universo no es estático, no es inmutable, sino dinámico, siempre cambiante, siempre evolucionando. Cada segundo, en algún lugar del cosmos, la materia está cruzando horizontes de eventos, desapareciendo de nuestro universo observable. Cada segundo, la energía de esta materia condenada está iluminando el universo, creando algunos de los fenómenos más brillantes y energéticos que conocemos. Es un espectáculo que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones más, mucho después de que la Tierra y el Sol hayan desaparecido, mucho después de que la última estrella en el universo se haya apagado. Y ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro viaje, quiero llevarte a contemplar no solo lo que los agujeros negros son, sino lo que significan para nosotros, para nuestro futuro y para el destino último del cosmos mismo. Porque en los agujeros negros vemos no solo el presente del universo, sino también su pasado y su futuro. No solo lo que es, sino lo que fue y lo que será. A lo largo de esta noche hemos explorado la verdadera escala de los agujeros negros comparados con la Tierra. Hemos contemplado cómo doblan el espacio y el tiempo. Hemos maravillado ante los discos de acreción que los rodean. Pero ahora, mientras el sueño se acerca, consideremos qué significan estos objetos extraordinarios para el futuro del universo y nuestro lugar en él. Los agujeros negros no son solo fenómenos astronómicos distantes, son ventanas hacia el destino último de toda la materia y energía, heraldos de un futuro inimaginablemente distante, cuando el universo será un lugar muy diferente al cosmos vibrante y lleno de estrellas que conocemos hoy. En las escalas de tiempo más vastas, medidas no en años o siglos sino en eras cósmicas, los agujeros negros serán los últimos objetos que queden en el universo. Mucho después de que la última estrella se haya apagado, mucho después de que los planetas hayan sido arrancados de sus órbitas o hayan espiralado hacia sus soles moribundos,
Los agujeros negros permanecerán, oscuros y silenciosos, los únicos testimonios de que alguna vez existió un universo lleno de luz y vida. Es una visión del futuro que es tanto melancólica como majestuosa. Un universo donde la gravedad ha ganado su batalla final contra todas las demás fuerzas. Pero incluso los agujeros negros no son eternos. A través del proceso de radiación de Hawking lentamente se evaporan, devolviendo su masa al universo como radiación. Para un agujero negro de masa solar, este proceso tomaría 10⁻⁶7 años, un número tan grande que carece de significado intuitivo. Para los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, el tiempo de evaporación es aún más largo, 10–100 años o más. Estos son periodos de tiempo que hacen que la edad actual del universo, apenas 13.8 mil millones de años, parezca menos que un parpadeo. Imagina, si puedes, ese futuro distante. El universo se habrá expandido tanto que cada agujero negro estará completamente aislado, solo en un vacío infinito. No habrá estrellas para iluminar la oscuridad, no habrá planetas para albergar vida, no habrá galaxias para proporcionar estructura. Solo agujeros negros, evaporándose lentamente en la noche cósmica, emitiendo fotones ocasionales de radiación de Hawking, como los últimos suspiros de un universo moribundo. Es el estado final de máxima entropía, el destino termodinámico último de todo lo que existe. Y sin embargo, incluso en esta visión aparentemente desolada del futuro, hay espacio para el asombro, porque a medida que los agujeros negros se evaporan, se vuelven más calientes. Un agujero negro en sus momentos finales alcanzaría temperaturas de billones de grados, brillando intensamente antes de desaparecer en una explosión final de radiación. Estos fuegos artificiales cósmicos finales serían los últimos eventos energéticos en la historia del universo, los últimos momentos de drama en un cosmos que se desvanece hacia el equilibrio eterno. Pero ese futuro está tan increíblemente lejos que es casi irrelevante para nosotros. Lo que importa es lo que los agujeros negros nos enseñan sobre el presente, sobre nuestro lugar en el universo aquí y ahora. Nos muestran que vivimos en una era especial, la era estelífera, cuando el universo está lleno de estrellas y planetas y la posibilidad de vida. Somos increíblemente afortunados de existir en este momento cósmico, cuando el universo es lo suficientemente viejo para haber producido elementos pesados y planetas rocosos, pero lo suficientemente joven para que las estrellas todavía brillen intensamente en el cielo nocturno. Los agujeros negros también nos enseñan sobre los límites del conocimiento humano. Son lugares donde nuestras teorías físicas se rompen, donde la relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto. Resolución de estos conflictos, entender lo que realmente sucede en la singularidad o cómo se preserva la información cuando algo cae en un agujero negro, requerirá nuevas físicas, nuevas formas de pensar sobre la realidad. Es posible que necesitemos abandonar algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre el espacio, el tiempo y la materia. Los agujeros negros son maestros cósmicos, forzándonos a confrontar nuestra ignorancia y empujándonos hacia una comprensión más profunda. En un sentido más práctico, el estudio de los agujeros negros ha llevado a avances tecnológicos que benefician a la humanidad. Los algoritmos desarrollados para procesar las señales de ondas gravitacionales se están utilizando ahora en otras áreas, desde el análisis de datos médicos hasta la predicción de terremotos. Las técnicas utilizadas para sincronizar telescopios en todo el mundo para el Event Horizon Telescope están mejorando las comunicaciones globales. La investigación pura sobre estos objetos cósmicos extremos tiene beneficios prácticos inesperados, recordándonos que la curiosidad y la exploración siempre valen la pena, incluso cuando los beneficios no son inmediatamente obvios. Los agujeros negros también han capturado la imaginación popular de una manera que pocos otros conceptos científicos lo han hecho. Aparecen en películas, libros, programas de televisión, videojuegos. Se han convertido en metáforas culturales para lo desconocido, lo inevitable, lo misterioso. Esta fascinación pública es importante porque inspira a las nuevas generaciones a interesarse por la ciencia, a hacer preguntas sobre el universo, a continuar la búsqueda de comprensión que nos ha llevado tan lejos. Mientras te preparas para dormir, considera cuán extraordinario es que podamos siquiera contemplar los agujeros negros. Somos colecciones de átomos, organizados de tal manera que podemos pensar sobre otros átomos cayendo en singularidades. Somos materia que ha desarrollado la capacidad de teorizar
sobre lugares donde la materia deja de existir en cualquier forma que podamos reconocer. Es un nivel de autorreflexión cósmica que, hasta donde sabemos, es único en el universo. Puede haber otras civilizaciones ahí fuera contemplando los mismos misterios, pero también es posible que seamos los únicos testigos conscientes de estos dramas cósmicos. Si todavía estás aquí, acompañándome en estos momentos finales de nuestro viaje, me gustaría saber qué te llevas de esta exploración. ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre nuestro lugar en el universo? ¿Te sientes más pequeño o más conectado con el cosmos? ¿Los agujeros negros te parecen menos aterradores o más maravillosos? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides darle like si has disfrutado este viaje a través de las escalas cósmicas. La historia de los agujeros negros es también la historia del progreso humano en la comprensión del universo. Desde las primeras especulaciones teóricas hasta las observaciones directas, desde las ecuaciones en pizarras hasta las imágenes en nuestras pantallas, hemos recorrido un camino extraordinario. Cada generación ha construido sobre el trabajo de la anterior, cada descubrimiento ha abierto nuevas preguntas, cada respuesta ha revelado nuevos misterios. Es un proceso que continuará mientras haya humanos curiosos, mirando las estrellas y preguntándose qué hay más allá. Los agujeros negros nos recuerdan que el universo es más extraño de lo que podemos imaginar, más maravilloso de lo que podemos apreciar completamente, más vasto de lo que podemos comprender verdaderamente. Nos muestran que hay fuerzas en el cosmos que empequeñecen cualquier cosa que podamos crear o controlar, que hay escalas de tiempo y espacio que hacen que nuestras vidas parezcan infinitesimalmente breves e infinitesimalmente pequeñas. Y sin embargo, en nuestra pequeñez, en nuestra brevedad, tenemos algo que ningún agujero negro puede tener: conciencia, curiosidad, la capacidad de maravillarnos. Mientras la Tierra continúa su rotación constante, llevándote hacia un nuevo día, mientras orbita fielmente alrededor del Sol en su camino antiguo y estable, mientras nuestro sistema solar viaja alrededor del centro galáctico donde Sagitario A acecha en la oscuridad, recuerda que eres parte de esta gran historia cósmica. Los átomos en tu cuerpo han viajado durante miles de millones de años para estar aquí, en este momento, en esta contemplación. Algunos de ellos pueden haber estado una vez en el disco de acreción de un agujero negro, brillando intensamente antes de ser expulsados de vuelta al espacio. Otros pueden algún día, en un futuro distante, encontrarse cayendo hacia un horizonte de eventos, desapareciendo para siempre de nuestro universo observable. Pero por ahora, en este momento precioso, estás aquí, vivo, consciente, capaz de contemplar los misterios más profundos del cosmos desde la seguridad de tu cama. Es un privilegio cósmico, una oportunidad extraordinaria que no debe darse por sentada. Cada noche que miramos las estrellas, cada vez que contemplamos nuestra pequeñez en el universo, cada momento que dedicamos a tratar de entender los agujeros negros y otros misterios cósmicos, estamos participando en algo grandioso, algo que trasciende nuestras vidas individuales y nos conecta con el cosmos mismo. Los agujeros negros pueden gobernar las escalas más grandes del universo, pueden doblar el espacio y el tiempo, pueden contener masas que hacen que la Tierra parezca menos que insignificante, pero no pueden hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo: pensar, sentir, imaginar, soñar. En ese sentido, tu conciencia es tan notable como cualquier agujero negro, tan digna de asombro como cualquier fenómeno cósmico. Eres el universo mirándose a sí mismo, maravillándose de su propia grandeza y extrañeza, y así, mientras el sueño finalmente te reclama, mientras tu conciencia se desvanece en los sueños donde el tiempo y el espacio siguen reglas diferentes, como cerca de un agujero negro, lleva contigo este pensamiento: vivimos en un universo de maravillas infinitas, donde lo imposiblemente pequeño y lo inimaginablemente grande están conectados por las mismas leyes fundamentales, donde la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda cósmica, donde incluso los objetos más extremos y alienígenas siguen patrones que podemos, con esfuerzo y curiosidad, llegar a entender. La verdadera escala de un agujero negro comparado con la Tierra no es solo una cuestión de números o tamaños, es una invitación a expandir nuestra perspectiva, a apreciar tanto la vastedad del cosmos como la preciosidad de nuestro pequeño mundo, a maravillarnos ante los extremos del universo, mientras valoramos la rara estabilidad que permite nuestra existencia. Es una historia de contrastes, entre lo grande y lo pequeño,
lo violento y lo pacífico, lo eterno y lo efímero, lo conocido y lo misterioso. En las profundidades del espacio, los agujeros negros continúan su existencia silenciosa, doblando el espacio-tiempo, devorando materia, fusionándose en explosiones de ondas gravitacionales que sacuden el tejido mismo de la realidad. Son los objetos más extremos del universo, lugares donde las leyes de la física son empujadas hasta sus límites y más allá. Y sin embargo, desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, son también maestros, enseñándonos sobre la naturaleza del espacio, el tiempo, la gravedad y la realidad misma. Cada nuevo descubrimiento sobre los agujeros negros es un recordatorio de cuánto queda por aprender, cuántos misterios esperan ser resueltos, cuántas maravillas esperan ser descubiertas. El universo no está entregando sus secretos fácilmente, pero cada secreto que revelamos hace que la búsqueda valga la pena. Somos exploradores cósmicos, usando telescopios en lugar de naves, ecuaciones en lugar de mapas, pero exploradores al fin, empujando las fronteras del conocimiento humano cada vez más lejos en lo desconocido. Y mientras duermes esta noche, mientras tu mente procesa todo lo que hemos explorado juntos, mientras tus sueños tal vez te lleven a lugares donde el tiempo fluye de manera diferente y el espacio se curva de formas imposibles, recuerda que eres parte de algo grandioso. Eres polvo de estrellas contemplando las estrellas, materia organizada de tal manera que puede preguntarse sobre otros arreglos de materia, una parte del universo lo suficientemente compleja como para intentar entender el todo. Los agujeros negros, en toda su oscura majestad, son parte de tu historia, parte de la historia de cada átomo en tu cuerpo, parte de la gran narrativa del universo que se extiende desde el Big Bang hasta el futuro inimaginablemente distante. Son recordatorios de que vivimos en un cosmos de extremos increíbles, donde existen objetos y fenómenos que desafían nuestra intuición más básica sobre cómo funciona la realidad. Pero también son recordatorios de que, a pesar de estos extremos, o quizás debido a ellos, el universo ha producido al menos un rincón tranquilo, donde la vida puede florecer, donde la conciencia puede emerger, donde criaturas como nosotros pueden existir el tiempo suficiente para contemplar nuestra existencia y maravillarnos ante el cosmos que nos creó. Así que duerme bien, sabiendo que mientras los agujeros negros devoran soles en galaxias distantes, mientras el espacio-tiempo se retuerce y se curva en formas que apenas podemos imaginar, mientras el universo continúa su evolución inexorable hacia un futuro que no podemos predecir completamente, estás a salvo aquí en la Tierra, en este pequeño oasis de estabilidad, en un cosmos de extremos. Duerme bien y sueña con las maravillas del universo, con los misterios aún por resolver, con las preguntas aún por hacer. Porque en tus sueños, como en nuestra exploración de los agujeros negros, no hay límites para lo que podemos imaginar, no hay fronteras para lo que podemos contemplar, no hay escalas demasiado vastas para que nuestra curiosidad las abarque. Buenas noches, y gracias por acompañarme en este viaje a través de las escalas cósmicas, desde nuestro pequeño mundo azul hasta los abismos más profundos del espacio-tiempo. Que tus sueños estén llenos de maravillas cósmicas y que despiertes mañana con una apreciación renovada por el extraordinario universo del que todos somos parte. Hasta la próxima vez. Sigue mirando las estrellas, sigue haciendo preguntas y sigue maravillándote ante los misterios del cosmos, porque en esa maravilla, en esa curiosidad, en ese deseo incesante de entender, reside lo mejor de lo que significa ser humano, en un universo lleno de agujeros negros, estrellas y las infinitas posibilidades entre ellos. End.